Este extraterrestre reveló lo que sabe sobre el regreso de Jesús, te dejará sin palabras. Lo dijo en voz baja, casi como quien pide permiso para entrar a una casa que ha quedado vacía. Paul Mitchell, con las manos aún temblando por la noche y por el recuerdo de la mujer que ya no estaba, miró la silueta junto a su camioneta como si la luz amarilla del poste fuese una verdad que por fin se revelaba. No era una voz que viniera de afuera, era un pensamiento que se acomodó en su cabeza sin tocar el oído, y sin embargo sonó tan nítido que Paul estuvo a punto de confesar: «Señor, si esto es tentación, líbrame». Eso fue lo primero que hizo. Volvióla las palabras que le habían enseñado desde niño y que ahora le servían de barrera. Durante semanas, meses, su vida había sido una sucesión de bancas vacías y oraciones que parecía repetir más por hábito que por fe. Paul había sido pastor bautista toda su vida. Sermones, visitas, consuelo en velorios y bautismos bajo el mismo techo polvoriento de la iglesia local. Pero la muerte de Martha, su esposa, compañera de 28 años, dejó la iglesia sin su segunda voz y a él con una serie de preguntas que no encontraba cómo poner en su prédica. Las noches eran las peores. Se quedaba en la nave parroquial hasta tarde, recogiendo papeles, apagando luces, pasando la mano por la madera fría del confesionario y sintiendo el hueco que Martha había dejado en la cocina, en el almuerzo, en la casa donde las fotografías ahora parecían coser más silencio que memoria. Paul se encendía, a veces, con la misma pasión de siempre. Encontraba consuelo al leer las Escrituras, al orar por otros, al apuntar con dedos callosos hacia promesas de esperanza. Pero su fe estaba herida. Había semanas que hablaba con Dios como se habla con alguien que aún está escuchando, con respeto, con temor y con una íntima, desesperada necesidad de respuestas. ¿Qué significaba la segunda venida? ¿Cómo se manifestaría? ¿Volvería todo a ser como antes? ¿Y Martha, dónde entraba ella en esa promesa? Eso fue lo que lo desvelaba y lo empujó a salir de la iglesia esa noche, solo, con el frío clavando como una memoria punzante. La camioneta crujió cuando cerró la puerta. El viento movió unas hojas secas que rodaron por el pavimento y proyectaron sombras que parecían figuras. Bajo la luz amarilla, algo permanecía inmóvil junto al parachoques. No era humano, no del todo, y no se movía con la torpeza habitual del que espera a alguien. Tenía una quietud deliberada, como si supiera que su presencia ya había alterado todo lo que él conocía. Paul retrocedió un paso. La primera reacción fue de rechazo. «Si eres tentación, quédate lejos», murmuró. Y luego, como quien intenta agarrar una cuerda que no ve, llamó al nombre que le había salvado tantas veces: «Jesús, protégenos». Fue una invocación automática, una alianza ciega con algo que todavía tenía sentido. Pero aquello, la presencia, no respondió con miedo ni con violencia. En su lugar llegó una idea limpia. «No vengo a combatir», dijo la voz en su mente. «Vengo a conversar». Paul tardó en creer que lo que escuchaba no era su mente cansada, era demasiado preciso, demasiado ajeno a su propio pensamiento. Hubo un momento en que sintió una corriente súbita, como si un dedo de frío hubiera trazado la nuca. Entonces vio, en la oscuridad alrededor de la figura, pequeños puntos de luz que no pertenecían al poste ni a los coches. Eran diminutas esferas que vibraban suavemente, como si alguien hubiese encendido un rosario de estrellas en miniatura. Su primer instinto fue emplear la iglesia que llevaba dentro, prepararse para la batalla espiritual. Pero la curiosidad, esa que lo había llevado a estudiar sermones y a preguntar a viejos maestros, lo detuvo. «¿Qué quieres?», preguntó en voz baja, y la voz volvió, sin cruzar los labios. «Respuestas», dijo la idea que no era sonido. Paul sintió una mezcla de miedo y alivio. Si aquello era un engaño, sería un engaño con forma de respuesta. Antes de seguir adelante con esto, una palabra que ahora parece necesaria. Todo lo que sigue es lo que Paul dijo haber vivido. En su relato hay certezas, hay dudas, y sobre todo hay una llamada a mirar diferente. No se presenta aquí como una llave definitiva sobre lo divino, sino como la versión que un hombre afligido dio a una experiencia que, para él, tuvo el peso de una revelación. Si esto moviliza algo en ti, toma lo que te nutre y deja lo que no.
Esa noche la conversación fue lenta al principio. La entidad, porque Paul la nombró así, ni ángel ni demonio, sino algo más allá de los marcos habituales, no habló con palabras comunes. Sus frases vinieron como imágenes y sensaciones, un conjunto de fotografías que se ensamblaban en la cabeza de Paul sin pedir permiso. Le mostraron, primero, paisajes que no eran de su mundo, océanos que brillaban en tonos que él no conocía, montes dispuestos como terrazas, ciudades que parecían hechas de luz más que de piedra. En cada escena había una figura humana que enseñaba, curaba o simplemente se sentaba y escuchaba. La entidad no dijo, te mostraré a Jesús. Dijo algo más extraño. Te mostraré lo que comprendemos como la semilla. Paul, antiguo pastor, sintió un aperto en el pecho ante esa palabra, semilla. En la Biblia, la palabra sembrar tenía un peso teológico. Hablaba de siembra y cosecha, de promesas que maduran. Pero aquí la palabra venía sin corchetes doctrinales. Era una metáfora que operaba, según la visión, a escala cósmica. La entidad afirmó, en la quietud que solo los pensamientos comparten, que a través de la historia, la humanidad había recibido impulsos, intentos, diría Paul, de elevar su conciencia. No se lo dijo como juicio, lo puso como si pusiera un mapa encima de la mesa. Varios intentos, diferentes eras, y una presencia que tomó forma entre los humanos para mostrar un modo de ser. Paul lo escuchó como escucha a alguien que no sabe si debe cerrar la puerta o esperar a ver qué trae el visitante. Rehusó la tentación de usar nombres que en su garganta sonaban peligrosos. Cuando la entidad habló de la figura que llamó el Maestro, Paul pensó en Jesús. La correspondencia no fue directa ni literal en la visión. No le dijeron, aquel era un viajero de otro mundo. En lugar de eso le ofrecieron una lectura simbólica y experiencial. El Maestro fue una encarnación de una forma de conciencia que se dejó ver para sembrar un principio dentro de la especie. Paul se aferró a la terminología bautista con la que vivió toda la vida, y aunque sus labios no lo dijeron, su corazón gritó, eso justifica la cruz. ¿Qué queda de redención si todo es metáfora? La entidad, según Paul, no esquivó la pregunta. Las imágenes se interpretan, fue la forma en que la idea se dispuso ante él, pero hay verdades prácticas. Lo que llamaste resurrección, para algunos fue una activación de algo vivo en la gente. Lo que llamaste reino fue una forma de presencia que modifica el miedo. Paul se quedó con la doble sensación de que escuchaba a alguien que intentaba traducir lo sagrado a un lenguaje que él, pastor humano, pudiera entender, y al mismo tiempo de que todo eso deshacía anclas de lo que había dado sentido a su existencia. ¿Eres un demonio?, preguntó Paul en voz más alta, porque la noche pedía ruido. No, no somos lo que tus doctrinas etiquetan, respondió la voz en su pensamiento. Somos quienes hemos observado y en ocasiones plantado, pero no imponemos. Lo que consideras segunda venida ocurre si la semilla despierta en la mente y en el corazón de cada ser. Paul retrocedió otra vez, no por el resultado intelectual de la frase, sino porque la noche se le hizo falta de aliento. Pensó en su congregación, en las sonrisas, en los estruendos de la misa del domingo. Pensó en la certeza con la que había predicado sobre un regreso dramático, visible, acompañado por trompetas y señales. Esa tradición, que había sostenido tantas esperanzas, tembló ante la alternativa, un retorno que no viene desde fuera, sino que se enciende desde adentro. A medida que la conversación avanzó, la entidad decidió mostrar algo. Paul pidió pruebas. No era un pedido arrogante. Era el gesto de un pastor que había visto demasiadas historias rotas y necesitaba sostén tangible. La entidad, sin sorpresa, obedeció, si es que puede llamarse obedecer a la manifestación de algo que no conocía súbditos y que, sin embargo, parecía tener maneras de teatro. Primero, las luces. El poste amarillo pareció destilar por un instante un haz más puro, y las sombras se retiraron como persianas. Sobre la chapa de la camioneta aparecieron círculos iridiscentes, como si gotas de aceite reflejaran constelaciones pequeñas. Paul miró con la incredulidad que nace después de una vida de explicaciones. Las diminutas esferas en torno a la figura comenzaron a girar en un orden que no era humano. No hubo sonidos, solo una vibración en el pecho de Paul, una especie de afinación que alguna vez había escuchado en coral, cuando una voz se alinea con otra hasta ser algo mayor que las dos. Era una armonía sin nota que, sin embargo,
parecía poner una mano en la vieja herida de su fe. Luego, la esfera. No fue algo que aterrizara, ni algo que tomara forma con trucos de feria. Fue una construcción de luz que apareció entre sus manos, a la distancia justa para que Paul pudiese verla sin sentir que invadía su espacio íntimo. Dentro de esa esfera había puntos, y esos puntos no eran estrellas al azar, parecían recuerdos encapsulados. Son historias, pensó Paul, y las imágenes dentro de la esfera se movieron como diapositivas. Una mujer que sonríe en una aldea, un niño que aprende a pescar, una comunidad que se reúne en círculo para compartir pan. Cada imagen llevaba una sensación de transmisión, algo que se siembra y produce. La entidad ofreció entonces lo que Paul llamó la conexión. Puedo poner un recuerdo en tu frente, puedes ver lo que vimos nosotros. Fue una frase extraña, porque mezclaba generosidad con la posibilidad de invasión. Si te parece mal, no lo haré. No forzamos. Había en esa forma de hablar una ética que sorprendió a Paul. No era una presencia tramposa que pretendiera imponer. Hacía una oferta. Paul pensó en Marta, pensó en sus manos pequeñas, en cómo ella movía la cabeza cuando él comenzaba una oración larga, en la forma en que ella le decía: «No te quedes tanto tiempo con las preguntas, Paul. A veces hay que vivirlas». ¿Qué haría ella si estuviera allí? Él no lo sabía, pero supo algo más claro. Llevaba décadas entregando respuestas a personas que necesitaban certezas, y ahora él mismo buscaba una cosa que lo sostuviese. La idea de abrir la frente y dejar que le traspasaran una memoria ajena le daba miedo y alivio a partes iguales. «Temo que sea un engaño que me haga renunciar a todo lo que sé», dijo en voz baja. No era una frase doctrinal, era el lamento humano de un hombre que sabía que la fe no es solo ideas, sino también abrazos compartidos en la oscuridad. «No te pediré que renuncies», contestó la voz. «Solo verás lo que vimos, lo interpretarás con tus ojos». Paul cerró los párpados, no tanto por la oscuridad, como por una necesidad de intrepidez que nacía de la memoria. Había cosas que no se podían deshacer, sermones mal dados, promesas rotas, un funeral con una urna fría sobre la mesa. Pero también había preguntas que si no se decían no dejaban sitio para la vida. Inspiró, y, con la torpeza y la valentía de quien ha administrado células de gloria y de duda, dio su permiso. El contacto no fue doloroso. Paul dijo después que fue como cuando una canción empieza a sonar en la distancia y de pronto se encuentra dentro de la melodía. Sintió, en la frente, un calor sutil, como la caricia de una mano vieja, y entonces la noche cambió de textura. El asfalto dejó de ser asfalto. Los ruidos se apartaron como si el mundo hubiese decidido sostener la respiración. Dentro de su mente comenzaron a deslizarse imágenes más nítidas y veloces de lo que la esfera había mostrado. Líneas de luz que se curvaban en torno a planetas, voces que no hablaban palabras, pero sí intenciones. Seres que no tenían forma rígida, y algo que se repetía con insistencia y ternura: el gesto de dar. El puente entre lo tangible y lo visionario se tensó hasta que Paul sintió que caía, no en el sentido terrorífico de perder el control, sino en el sentido de entregarse a un agua que ya conocía, pero que él no había visto. Vio manos que se extendían, vio rostros que aprendían a mirar sin miedo, vio una figura que, en la interpretación que su mente humana quiso fijar inmediatamente, recibió el nombre que todos conocen: Jesús. Pero la presencia, según Paul, no afirmó que Jesús fuese primariamente un viajero de otro sistema estelar. En la experiencia, la figura fue presentada como la encarnación de una manera de ser, una conciencia que permitió que otros la reconocieran. Ante eso, su corazón hizo un movimiento doble. Se sintió ofendido por la posibilidad de que su dogma quedara desajustado, y también, sorprendentemente, conmovido por la santidad de lo que veía. Hubo imágenes de cruz, sí, hubo imágenes de hambre y cura, hubo imágenes de manos tocando heridas, pero también hubo escenas que no encajaban cómodamente en los evangelios, tal como los había leído en su púlpito. Reuniones de personas en lugares que no tenían templo, plegarias que eran silencios,
una especie de toque que parecía activar una resonancia en la gente. En la visión, la resurrección se asemejaba menos a un evento único y más a una vibración que, una vez encendida, volvía a iluminar la vida quebrada. No fue un manual teológico lo que Paul recibió, sino una serie de testimonios luminosos. Miradas que cambian, recordó, corazones que se abren. Y cuando intentó ordenar eso en su vocabulario habitual, la entidad intervino. Nosotros hablamos de plantaciones, dijo la idea, siempre con metáforas de agricultura, como si eso hubiese sido la vía más universal para explicar una dinámica que cruzaba mundos. Paul, mientras las imágenes desfilaban, notó otra cosa que lo sacudió, un fenómeno de elección. No había coacción en lo que veía, había invitación. La semilla podía germinar si la tierra respondía. Eso le devolvió otra vieja imagen bíblica, la parábola del sembrador. Pero el matiz que la visión añadió fue doloroso y clarificador. No todos los suelos aceptan la semilla por igual. Algunos terrenos están cubiertos por piedras, por miedo, por rencores que funcionan como impermeables. La entidad, en la conexión, no ofreció promesas de salvación universal ni garantías de que la práctica de determinada técnica sanaría. No prometemos resultados, fue clara en la mente de Paul. Ofrecemos posibilidades, mostramos caminos, la elección es humana. Entre la avalancha de imágenes, Paul vio también escenas sobre su propia congregación. Gente que reía en el café después del servicio, una joven que sostenía un bebé, el sacristán arreglando el altar con manos temblorosas. Eran instantáneas que planteaban una cuestión muy concreta. ¿Cómo encaja esta lectura en la vida que él conocía? ¿Sería capaz de predicar algo tan descentrado sin perder a quienes habían seguido su voz por años? La respuesta vino silenciosa, como una presencia que se instala en la garganta. No se te pide que destruyas, sino que pongas en palabras lo que viste. Eso haría que algunos se apartaran y otros se acercaran. Paul no supo en ese momento qué dolería más, perder a los suyos o guardar la visión como un secreto que lo consumiría desde dentro. Había en ese instante una sensación de responsabilidad terrible, la de un pastor que recibe una experiencia y debe decidir qué hacer con ella. La entidad respetó su silencio. Se apartó algunos pasos y dejó que Paul asimilara. En el aire quedaron las esferas pequeñas, todavía girando con paciencia. La noche había recuperado el ritmo de los grillos a su alrededor, pero algo en Paul había cambiado de forma irrevocable. Se había abierto una grieta luminosa en lo que él creía inamovible. Fue en ese espacio de asombro que escuchó, por primera vez, una frase que lo atravesó de forma íntima. El retorno que temen muchos no es un espectáculo para ojos externos, es un despertador que suena dentro de cada pecho. Cuando lo que llamas Cristo toma cuerpo en la conciencia de la gente, entonces lo llamarán venida. Paul pensó en la palabra venida con la costra de sus prédicas. Ahora, la palabra parecía tener una genealogía diferente, menos trompeta, más despertar. ¿Traicionó eso la tradición? ¿Traicionó acaso la cruz? Paul no tenía la respuesta madura en la boca, solo un rumor, que la fe, si era auténtica, debía funcionar en el presente, y si ese presente se llamaba ahora a través de una sensación interna, tal vez su ministerio debía dejar de esperar manifestaciones externas para aprender a avivar lo que late en otros. Antes de que pudiera formular algo más, la entidad propuso mostrarle una cosa más. Si quieres, puedo permitirte ver una memoria que muchos han guardado. No es la historia completa, solo un fragmento que responderá a tu pregunta sobre lo que podría entenderse por retorno. Paul sintió el vértigo de quien está al borde de un trampolín. Sabía que aceptar aquello implicaría entrar en una transformación que quizás no podría volver a traducir del todo en sermones sencillos. Sin embargo, su curiosidad fue mayor. Pidió, con voz temblorosa, «Muéstrame, entonces, ese fragmento». La entidad inclinó lo que podría llamarse una cabeza, si es que las leyes de la anatomía se podían aplicar a una aparición que no exigía palabras. Y entonces, cuando Paul creyó que todo lo que había visto estaba en su límite evidente, la noche pareció cerrarse con una concentración. Las luces del poste dejaron de titilar, los puntos en la esfera se agruparon, y la sensación de estar siendo sostenido por algo mayor lo atravesó de un modo que no era miedo, era expectación.
En el momento exacto en que la entidad hizo el gesto de acercarse, cuando la mano de luz rozó la frente de Paul y su mundo comenzó a deshacerse en una especie de música sin notas, él comprendió que lo que venía no sería solo un espectáculo para ver, sino una apuesta que involucraba su vida entera, su predicación, su cama vacía, la manera en que miraría a los feligreses la mañana siguiente. Había una línea que, al ser cruzada, no permitía retrocesos sencillos. Y entonces, justo cuando la música comenzó a inyectarse como una cuerda en su sangre, y la primera imagen que la entidad quiso plantar se formaba como una luna nueva en su mente, la noche, la camioneta, el poste y la figura se volvieron un umbral. Paul sintió su respiración volverse un puente entre dos mundos, el mundo donde los domingos se llenaban de himnos y el mundo que la visión prometía. Su corazón latió con la fuerza de una pregunta que no admite medias verdades. En ese latido, mientras la conexión se hacía más profunda y la esfera se expandía hasta envolverlo en una luz templada, Paul supo que aceptar lo que iba a ver le requeriría un coraje distinto al de subir a un púlpito. Se trataba de cambiar la manera en que amaba a su gente, de darle espacio a preguntas que la parroquia podría no tolerar, de sostener tanto la tradición como la abertura. Todo eso pasó por su cabeza en un flash corto y luminoso, y luego, justo antes de que la visión lo arrastrara por completo, entendió que el relato que estaba a punto de recibir, según la entidad, contendría no una explicación fría, sino una invitación a despertar. La mañana siguiente era una posibilidad lejana, pero ya no era la misma. La noche había hecho una hendidura en su fe que no encajaba con las tapas que había usado para sellarla, y aunque la línea entre lo sagrado y lo extraño parecía menguar, Paul aún no sabía cómo contaría esto a su congregación, a su hija Jennifer, ni si Marta, en algún lugar, aprobaría su decisión. La sensación de culpa, que en los días anteriores lo había acompañado como sombra fiel, ahora palpitaba con otra textura, la de quien se vuelve consciente de que tiene algo vital que decir y que quizá sea incomprendido. El toque en su frente continuó, la música aumentó, y la primera imagen de la memoria prometida empezó a desplegarse con una claridad que le quitó el aliento. Fue exactamente en ese punto, cuando la visión lo llevaba del asfalto al infinito, que la realidad del parking se desdibujó, y Paul comprendió que lo que venía no sería fácilmente verbalizable. Y mientras la noche lo sumergía en esa experiencia, algo dentro de él se mantuvo despierto para tomar nota, como quien escribe a mano en la página que guarda la confesión más honesta. Si sigues con esto, escucharás la visión completa tal como Paul la describió. Escucha con la misma ternura con la que él la recibió. Y recuerda, lo que estás a punto de saber, según Paul, es una posibilidad que pone en tensión las certezas de muchos. Si te interesan historias que cuestionan lo que crees, suscríbete y activa la campana. La luz se volvió un río y la esfera una brújula. Paul sintió como las imágenes lo trasladaban, y en ellas asomó una escena que, según lo que él percibió, pretendía responder a la pregunta que desde niño inquietaba a los creyentes. ¿Qué ocurre cuando lo sagrado vuelve? Pero antes de que la primera imagen se asentara del todo, antes de que pudiera colocar en palabras la manera en que el maestro fue presentado, todo lo que era el mundo cotidiano se hizo leve, como si la vida entera fuera un objeto que podía sostenerse entre las manos. La camioneta, la luz amarilla y la noche parecían ser el vestíbulo. Y en ese vestíbulo, una frase volvía, insistente: no te convertirás en traidor de lo que amas, te convertirás en traductor de lo que viste. Paul respiró una vez más, y entonces, en el umbral mismo del misterio, dejó que la memoria lo invadiera. La memoria lo envolvió como un mantel de luz. No eran escenas aisladas, sino una narración que latía con ritmo propio. Paul vio primero una ciudad a orillas de un río que no conocía. Las fachadas brillaban como si la lluvia hubiera dejado sobre ellas finas placas de cristal. Personas de distintas edades compartían el espacio sin prisa. Un anciano ofrecía pan. Una mujer colocaba manos sobre la frente de un joven que lloraba. Una niña enseñaba a otros un juego que parecía un canto sin palabras. La entidad dejó que Paul sintiera cada gesto como si fuese suyo. El abrazo que consuela, la mano que ayuda a levantarse, la decisión cotidiana de no responder con violencia. No era la visión de un templo majestuoso con columnas y púlpitos. Era la imagen de una presencia que se manifestaba en el lugar más humilde, en la cama de un enfermo, en la cocina de una familia que compartía su pan.
Y a través de esos actos sencillos, según lo que Paul percibió, la semilla sembrada por el maestro comenzaba a asomar en la tierra humana. A veces era una palabra dicha en el momento justo, otras, una paciencia que no calculaba retorno. La insistencia de la visión era en la calidad del amor desplegado, no grandilocuencia, sino fidelidad pequeña y repetida. Paul vio episodios parecidos a los que había leído en los evangelios, curaciones, enseñanzas, confrontaciones, pero el encuadre era distinto. En la memoria que la entidad compartía, esos episodios se presentaban como formas de reeducar el corazón humano, para que pudiera percibir una frecuencia nueva. El maestro, llámalo como quieras, pensó Paul, no aparecía como un conquistador de voluntades, aparecía como quien desenreda nudos, acercarse, tocar, nombrar, liberar. No había en esa presentación la intención de dominar, sino la paciencia de quien planta y atiende la germinación. Paul observó una escena que le resultó familiar y sin embargo reveladora. Un grupo de discípulos, no exactamente con los rostros que imaginaba de sus sermones, sino como personas comunes que aprendían a escuchar primero. Aprendían a prestar atención a lo oculto en una mirada, a no responder por reflejo, a sostener la fe como quien alimenta una llama que no es suya. En algún momento, la figura del maestro se sentó entre la gente y dijo, sin palabras pero con efecto, algo que Paul entendió así: la intención cambia la materia de la relación. Fue como si la visión enseñara que la enseñanza no era tanto un cuerpo de proposiciones correctas, sino una práctica de presencia que reordena afectos. En el clímax de la visión, Paul contempló lo que la entidad llamó una plantación, no un experimento frío, sino un trabajo delicado de sembrar ejemplos, actitudes y frecuencias. Vio a seres de diferente aspecto, algunos alargados, otros de piel luminosa, otros con rasgos que ni su vocabulario ni su alma sabían nombrar, observando desde la distancia, no para dominar, sino para proteger la posibilidad de crecimiento. La entidad le mostró cómo, en distintas épocas, esas observaciones habían coincidido con momentos de apertura humana significantes, cuando una comunidad, por razones diversas, se volvió más compasiva, cuando el temor fue menos potente que la solidaridad. Esas ventanas, dijo la visión según Paul, eran las oportunidades para que la semilla pudiera arraigar. Paul sintió que esa explicación era a la vez confortante y perturbadora. Confortante porque hablaba de una coordinación amorosa más allá de fronteras. Perturbadora porque desactivaba la expectativa de un retorno espectacular que muchos aguardaban. No era, según la memoria ofrecida, una llegada con trompetas que pudiera señalarse a distancia, sino un proceso íntimo que, si alcanzaba masa crítica, produciría transformaciones visibles. Es un despertar. Aparecía como la palabra clave en la sensación que le transmitían. Y despertar, para la entidad, implicaba que una suficiente concentración de corazones cambiara su orientación básica, del miedo al cuidado, del yo al nosotros. En medio de esa inundación de imágenes, Paul tuvo otra visión, más personal. La entidad lo condujo, como quien abre una página íntima, a un recuerdo que parecía tejido con la figura de Marta. La vio joven, riéndose en una cocina pequeña, las manos manchadas de harina. La vio mayor, con el pelo recogido, sosteniendo su mano en la noche del hospital. La presencia que Paul amaba apareció en la memoria como un nodo de afecto que la visión trató con delicadeza. No se trató de una confirmación de qué había después de la muerte. Fue, según Paul, una escena que le enseñó algo práctico. El vínculo no se reduce a un dato ontológico, sino que es también una energía que sigue influyendo en las decisiones de los vivos. Esa imagen lo golpeó con la fuerza de una certeza doméstica. Marta había sido, en vida, una semilla en él. Su amor, su paciencia, su forma de enojarse y volver a amar, habían sido factores que permitieron que algo germinara dentro de Paul. Si la experiencia de la entidad había mostrado que lo divino podía plantarse de modo parecido, entonces la muerte de Marta, paradójicamente, no era una clausura, sino una invitación a continuar el cultivo. Paul sintió lágrimas que no eran solamente nostalgia, sino compromiso renovado.
honrar aquello que Marta representaba, siendo fiel a la compasión que ella había encarnado. La entidad no se extendió en dogmas funerarios, no necesitó hacerlo. Lo que dejó claro, según la visión, era que la responsabilidad de los vivos era real, cultivar lo que amaban, ser cuidadores del terreno donde la semilla podía nacer. No prometió que todos despertarían, y repitió con una claridad que tranquilizó a Paul en la agonía moral. No fuerzan a nadie, ofrecen posibilidades, invitan, enseñan. Esa ética, pensó Paul, le recordó a los sermones de su juventud, donde más que la imposición, la persuasión amorosa había sido la clave. Al salir de la visión, aún con la sensación del calor en la frente, Paul escuchó la última frase que la entidad quiso dejarle en ese encuentro nocturno. Hay noches que atraviesan para siempre una vida, cuando alguien decide ser transparente con lo que vio, incluso si teme el juicio. Fue una manera de decir, tendrás consecuencias, estarán las alabanzas y las críticas. Pero si lo que viste te transforma, no eres libre de esconderlo sin pagar el precio del silencio. La entidad no exigió conversiones masivas, ofreció abertura, riesgo y una brújula de compasión. Cuando la esfera se disolvió y el brillo de la camioneta recobró su rugosidad, Paul se quedó temblando bajo el poste. La figura cercana no habló de nuevo, simplemente se inclinó con un gesto que para Paul fue una mezcla de despedida y de bendición. Se dio la vuelta y se perdió en la oscuridad, como si se disolviera en un tramo de noche sin ruido. Las pequeñas esferas se apagaron una por una, como si alguien hubiese cerrado la caja donde venían las imágenes. El silencio volvió a ser el de antes, pero Paul no era el mismo hombre que había salido de la iglesia esa noche. En los días que siguieron, la normalidad fue un desafío. La mañana le parecía un terreno donde debía decidir qué regar. Algunos de sus movimientos eran casi automáticos. La taza de café que Marta solía calentar por la mañana, la llave que siempre olvidaba, la llamada que nunca hizo. Pero en otros gestos había una atención nueva. Las conversaciones con feligreses se volvieron más largas, sus ojos intentaban descifrar lo que las palabras no decían. En la predicación, las manos dejaron de golpear la madera del púlpito y comenzaron a describir escenas cotidianas, vecinos que comparten comida, personas que perdonan de verdad, iglesias que se convierten en refugio abierto. Paul decidió no mentir. No podía, no por orgullo, sino por la necesidad íntima de ser honesto con los que lo acompañaban. Convocó una reunión con el consejo de la iglesia y con su hija Jennifer. Lo hizo en la sala comunitaria, donde años atrás habían arreglado sillas para fiestas navideñas. Jennifer llegó con cautela. La hija que había visto a su padre dar funerales y bautismos estaba acostumbrada a su autoridad, pero también a sus quebrantos. Cuando Paul habló, su voz no fue la del hombre triunfante, sino la del pastor agotado que ofrece un testimonio y espera ser juzgado. Contó con todas sus reservas y repitiendo cada vez que era necesario que lo que narraba era su experiencia, la figura, las luces, la esfera, la transmisión. Dijo que la entidad le había mostrado una manera de entender la venida, que su postura no invalidaba su amor por la tradición, pero que ahora sentía un llamado distinto, predicar la compasión práctica, invitar a las personas al trabajo de la propia transformación, antes que a la espera de señales externas. No ocultó sus dudas, las articuló. No sé si esto es una prueba o una bendición. Sé que he visto algo que me obliga a cambiar lo que hago. Jennifer escuchó con los ojos humedecidos, pero no por una fea crítica, por preocupación. «Papá», dijo ella luego, «¿estás seguro de que quieres poner esto en los sermones? ¿Qué pasa si la gente se asusta?» Paul respondió con la ternura que la había criado. «Si me callo, me corro el riesgo de volverme un sacerdote de mi miedo. Si hablo, pagaré el precio». Jennifer no dijo más. Su silencio fue un abrazo templado por la adrenalina de lo imprevisible. El consejo reaccionó de variada manera. Algunos miembros, con años de fidelidad, se mostraron escépticos y temerosos. Argumentaron que la credibilidad de la iglesia corría peligro, que había pastores en la región dispuestos a denunciar herejías. Otros, más jóvenes, expresaron curiosidad. Había en la sala una fractura que se asemejaba a la imagen que la entidad le había mostrado. La semilla podía germinar o no, dependiendo del terreno. Paul decidió testear la honestidad de su llamado en el púlpito antes de hacer declaraciones radicales. Predicó al domingo siguiente con la intención de traer luz sobre la experiencia, sin doctrinar. Contó una historia. No dijo, según la entidad, en cada frase, porque ello hubiera vuelto la narración formalmente fría.
Habló de sembrar y cultivar, de la responsabilidad de amar. Habló de Marta. Fue cuidadoso en las palabras teológicas. No proclamó que todo antiguo entendimiento estuviera equivocado. Sí dijo que la experiencia que había vivido le pedía poner énfasis en la vida transformada. El resultado fue inmediato y profundo. Algunos feligreses se sintieron traicionados. Salieron del servicio con el rostro tenso, y algunos no regresaron durante semanas. Otros, sin embargo, se acercaron al altar con lágrimas distintas. No eran lágrimas de confusión, sino de alivio, de haber sido vistos. Un hombre mayor, antiguo diácono, se acercó y con voz quebrada dijo: «No entiendo todo lo que dices, Paul, pero si esto te hace tratarme mejor, sigue». Y hubo jóvenes que comenzaron a reunirse después del servicio para conversar sobre prácticas sencillas de atención, compartir comida, visitar a los enfermos, escuchar a los solos. El rumor se extendió por el pueblo. Un periodista local, con la curiosidad que a veces cruza la línea entre interés y espectáculo, vino a preguntar. Paul se negó a convertir su experiencia en un show. Mantuvo la narrativa testimonial. Esto es lo que vi. La comunidad regional se polarizó. Algunos pastores emitieron reservas públicas. Otros llamaron para preguntar con honestidad cómo trabaja uno una plantación que llame al amor. La etiqueta de extraterrestre en el titular del diario sensacionalista se volvió una espada de doble filo. Atrajo buscadores de lo extraño y también atrajo críticas mordaces de conservadores que vieron en su testimonio una traición. Paul sintió la tensión en su cuerpo. Hubo noches en las que, al cerrar los ojos, se preguntaba si había sido víctima de una ilusión. Otras, en cambio, despertaba con la certeza de que algo profundo le había sido ofrecido. Empezó a escribir en un cuaderno viejo que Marta le había regalado. No sermones para provocar, sino relatos de encuentros personales. La mujer con la que habló sobre perdón. El joven que dejó la iglesia por unos meses y regresó con humildad. La pareja que decidió cuidar a su padre enfermo. Cada anotación era una semilla más. Algunas terminarían en flores pequeñas. Otras no llegarían a nada. Consciente del riesgo de convertir su experiencia en una corriente mística exótica, Paul procuró ser pedagógico. En reuniones reducidas, explicaba que, según lo que había visto, el despertar distraído no se daba por meras técnicas. Repetía la soberana claridad de la entidad. No prometemos milagros, ofrecemos una invitación. En esos encuentros propuso prácticas que cualquiera pudiera llevar a su vida sin peligros. Ejercicios de gratitud diarios, no como fórmulas mágicas, sino como recordatorios de lo que sí existe. Escuchar sin interrumpir. Elegir responder con amor en una discusión doméstica. Dedicar tiempo a sostener a un vecino. Lo presentaba como pequeños actos de jardinería espiritual. Sin embargo, el cambio más visible fue en su predicación. Sus sermones se volvieron menos teóricos y más narrativos. Traía historias de pueblo, relatos de fe imperfecta, confesiones. A veces citaba la frase que más le había resonado en la visión. El reino es un modo de estar que transforma las relaciones. No explicó la visión como doctrina, la presentó como narrativa que lo había cambiado. Este matiz hizo que algunos lo llamaran hereje y otros lo llamaran profeta, con desconfianza y cariño mezclados. Hubo momentos en los que la soledad lo golpeó con violencia. El día en que un grupo numeroso decidió irse de la iglesia, la sala parroquial quedó con huecos que dolían como heridas abiertas. Paul caminó entre las bancas como quien camina entre fotos de familiares. Cada vacío era un rostro que ya no estaba. Llamadas telefónicas de antiguos miembros no contestadas, cartas anónimas que lo acusaban de profanar la doctrina. En contraste, surgieron testimonios inesperados. Una mujer que confesó que su hijo, antes adicto, ahora pasaba más horas en casa. Un joven que dijo haber sentido por primera vez que su vida tenía sentido. Esas historias le daban a Paul el combustible para levantarse cada mañana. Mientras tanto, la figura de la entidad volvió a su mente en distintas noches. Paul se preguntaba si debía volver a buscarla, no por necesidad de confirmación, sino para preguntar cómo sostener el cambio en su comunidad. Finalmente, más por convicción que por temor, decidió salir de noche al mismo parking donde la había encontrado.
Caminó despacio hasta el poste amarillo. Las hojas crujieron. ¿Esperó? No vino nada en primera instancia salvo el viento. Paul sintió que parte de su valentía era solo la curiosidad de un hombre que necesita hablar con lo que no entiende. Entonces, como si la noche recordara un compromiso, una luz sutil apareció a lo lejos y se acercó sin estruendo. La entidad volvió a manifestarse y esta vez la conversación fue más práctica. Paul preguntó por la responsabilidad pastoral, cómo sembrar sin imponer, cómo llevar a la gente a un despertar que respete su libertad. La respuesta, según Paul la recibió, fue sencilla y exigente: enseñar con humildad, practicar la compasión como disciplina, reconocer el valor de los ritos que sostienen a la comunidad y al mismo tiempo permitir que la experiencia íntima de cada persona tenga su lugar. No cambies lo que nutre a tu gente solo porque ves nuevas imágenes, le dijo la voz en la mente. Integra, no destruyas. Siembra en el corazón de tu gente prácticas que despierten lo que ya está intentando crecer. Esa orientación lo tranquilizó. Comprendió que su rol no era derrocar tradiciones, sino encontrar puentes donde unirlas con lo que había descubierto. Comenzó entonces a convertir la liturgia en una herramienta de contemplación, una oración más larga por las noches, espacios de silencio donde la gente pudiera llevar sus propios dolores, desayunos comunitarios los domingos anteriores al servicio. No buscó imponer técnicas, ofreció prácticas de presencia, de escuchar y de sostener. El pueblo, con el paso de los meses, comenzó a mostrar un tejido. No fue una revolución instantánea, sino una temporada de cambios sutiles. Más visitas a los ancianos, menos juicios en las esquinas, menos prisas por condenar. Hubo retrocesos, disputas, viejas heridas que se reabrieron. Pero también hubo brotes de vida. La mujer que nunca habló en público se animó a coordinar una red de apoyo a familias. Jóvenes que antes se reunían solo para beber, ahora organizaron una jornada de limpieza del barrio. Paul asistía a esos cambios con la humilde gratitud de quien ve frutos que no comprende del todo. La repercusión no se limitó al pueblo. En ciudades cercanas, grupos de buscadores de experiencias extrañas llegaron, atraídos por la etiqueta sensacionalista de extraterrestre. Paul los recibió con la paciencia de quien conoce la sed de lo extraordinario. Les contó la experiencia sin mayúsculas dogmáticas. Esto es lo que viví. No se dejó arrastrar por la teatralidad de los buscadores. Reservó la mejor parte de su testimonio para las personas que venían con heridas reales, con dudas que pesaban. A esos les ofreció compañía y una práctica sencilla: aprender a mirar a la persona que está frente a uno como si en ella pudiera germinar una posibilidad. Con el tiempo, algunos de los hombres y mujeres que lo acusaron regresaron. No fue por la persuasión de Paul, sino por la evidencia de los cambios. Un vecino que antes no hablaba, ahora cuidaba de su suegro enfermo. Una familia que había discutido por herencias se sentó a conversar. Esos gestos pequeños no resolvían teologías complejas, pero construían confianza. Paul fue aprendiendo que la verdad que sostiene a una comunidad no siempre se pronuncia en sermones encendidos, sino en la suma de gestos cotidianos que no siempre son noticiosos. La entidad, de modo inesperado, apareció una última vez para Paul. No en el parking, sino en un silencio al borde del río, donde las casas dejaban espacio para el cielo. Aquella noche, la figura no vino a ofrecer nuevas revelaciones ni imágenes estelares. Vino a recordarle algo que para Paul era la raíz de todo: la libertad humana. La semilla que plantamos florece si la riegas con elección. Le transmitió la voz en la mente. No nos corresponde cosechar, nos corresponde ser buenos jardineros. Paul sintió en esa frase la invitación final: no tomar para sí la misión de la revelación, sino enseñar a otros a cuidar su propio terreno interior. Paul abrazó esa ética con la fuerza tranquila de quien ha aprendido a vivir sin necesidad de aplauso. Su predicación siguió cambiando, pero ahora con una claridad mayor: integrar la experiencia mística con la humildad pastoral. Evitó el lenguaje espectacular en lo público, mantuvo la narrativa de su encuentro en espacios íntimos, donde las preguntas pudieran respirarse sin presión. A quienes vinieron en busca de espectáculo les ofreció hospitalidad sin teatro. A quienes vinieron por hambre de sentido les ofreció compañía. En la comunidad hubo reacciones adversas que persistieron.
Personas que no pudieron reconciliar la idea de que la venida fuera una experiencia interna, se alejaron definitivamente de la iglesia. Paul los extrañó. No todos los que se fueron regresaron, pero entre los que se quedaron, la cualidad de las relaciones cambió. Hubo, por ejemplo, un matrimonio que dejó de pelear por temas de dinero y comenzó a hablar de sus miedos. Una joven que había contemplado el suicidio encontró un grupo que la sostuvo. Paul no atribuyó a su experiencia todas las mejorías. Sabía que muchas acciones humanas son el resultado de múltiples causas, pero aprendió a dejar espacio para la posibilidad de que lo vivido aquella noche hubiera sido una palanca que movió algunas voluntades hacia el cuidado. La hija Jennifer, que al principio estuvo entre la cautela y el juicio, gradualmente se convirtió en un apoyo firme. No porque aceptara todas las nociones nuevas sin cuestionarlas, sino porque vio a su padre más sincero, menos curtido por la necesidad de tener siempre la respuesta correcta. Ella misma comenzó a acompañarlo en visitas a familias, y en una de esas tardes le dijo con honestidad: «Papá, no creo en las palabras raras, pero creo en cómo tratas a la gente, y eso es lo que importa». Paul lloró en silencio, agradecido por la sencillez de una afirmación que valía más que 1000 teologías. Años después, según su relato, Paul ya no esperaba una venida como las trompetas de antaño. Había aprendido a encontrar la venida en la mesa compartida, en la mano que se queda cuando la otra persona quiere huir, en la perseverancia de quien ama a pesar de todo. No negó los misterios, ni escondió su encuentro. Lo narraba con la honestidad de quien comparte una experiencia que lo marcó y lo dejó responsable. Cuando la gente le preguntaba si ahora creía que Jesús había sido un emisario de otros mundos, Paul respondía siempre de la misma manera: «No sé lo que fue históricamente, en todos los sentidos que la ciencia o la historia juzgan. Sé lo que vi, una forma de amor que sembró vida. El nombre que le pongas a eso depende de tu horizonte. Yo lo llamo maestro, tú puedes llamarlo de otra manera. Lo importante es lo que hace contigo». Esa humildad le abrió puertas inesperadas. Pastores con distintas tradiciones vinieron a escuchar. No todos aceptaron su testimonio, pero muchos respetaron la honestidad de su pregunta. Paul comenzó a participar en diálogos intercongregacionales, donde el tema no era imponer, sino aprender cuándo la tradición sostiene y cuándo necesita abrir sus ventanas para ventilar heridas. La entidad, como figura, dejó de ser un personaje central en su vida cotidiana. Había cumplido su función: mostrarle una posibilidad y luego retirarse para que Paul hiciera su trabajo humano. A veces, por la noche, Paul miraba el cielo como si esperara ver la luz de aquellas pequeñas esferas. No creía que un desfile de naves viniera a dirigirse a él. Creía más bien que la invitación había sido a hacerse cargo de la propia jardinería espiritual y de enseñar a otros a hacer lo mismo. En la última escena que Paul contó con mayor emoción, se lo vio años después sentado en el porche de la iglesia, con la Biblia sobre la mesa y el cuaderno donde había anotado las primeras imágenes de la visión cerrado a su lado. Había arrugas que antes no estaban, manos que aún trabajaban, ojos que habían aprendido a esperar sin desesperar. Jennifer lo acompañaba con una taza de té. Por la calle, chicos jugaban a la pelota, y un vecino viejo, al que una vez ayudaron a cargar la leña, saludó con la mano. Paul sonrió con una serenidad que no siempre había conocido. Entonces, mirando al horizonte, dijo para sí y para quien quisiera oírlo: «Lo que llamamos regreso puede que sea un murmullo que se vuelve canto cuando suficientes corazones aprenden a cuidarse unos a otros». Era una sentencia que no cerraba teologías, pero abría prácticas. No afirmaba verdades históricas con dogmatismo. Ofrecía una manera de mirar el misterio con poca soberbia y mucha dedicación. La historia de Paul terminó siendo, según su propia narrativa, menos un manual y más una invitación a responsabilidad: cuidar el terreno donde crecían las vidas, aprender a plantar con paciencia y permitir que la libertad humana juegue su parte. Quienes escucharon su testimonio, sea en el pueblo, en la radio local o por las notas que escribió, reportaron dos efectos opuestos. Algunos sintieron que debían aferrarse más a las certezas, otros que podían respirar por primera vez una fe menos amenazada por las preguntas. Si esto te ha llegado como a él le llegó,
con sorpresa y cierta inquietud, recuerda que en el centro de la historia hay una ética que no depende de etiquetas. Elegir el amor, practicar la gratitud, sostener a los que duelen, ser coherente con lo que una experiencia nos transforma a ser. Paul no ofreció fórmulas milagrosas, ofreció una narrativa que cambió la forma en la que vivía y por ende tocó a otros. Su mensaje no fue, cree en esto, fue, haz lo que veas que alimenta vida. La noche en que todo comenzó, bajo el poste amarillo, Paul dijo que su fe se fracturó y se reconstruyó en algo que le permitía abrazar la ambivalencia. No todo lo comprendió, no todo lo reclamó. Respetó la tradición y la miró con ternura. Siguió predicando en el mismo púlpito, pero con una cadencia menos autoritaria y más interrogativa. Tal vez por eso algunos lo llamaron hereje y otros lo llamaron testigo. Al final, él se conformaba con ser un pastor que había recibido una experiencia y había decidido convertirla en trabajo cotidiano. Visitar, perdonar, alimentar, acompañar. Cierro este relato como Paul lo cerraba cuando conversaba en voz baja con quien quisiera escuchar. No afirmo que lo que él vivió sea la única llave para entender lo divino. Digo simplemente que un hombre recibió una experiencia que, si se mira con ánimo crítico y humilde, puede enseñarnos algo sobre cómo vivir. Si esta historia resuena, que no sea por el morbo del encuentro, sino por la invitación que lleva. ¿Qué podemos sembrar hoy en la tierra de nuestras relaciones? Comparte en los comentarios cómo entiendes la venida de Jesús. ¿La imaginas como un acontecimiento externo o como un despertar interno? Si esta historia te movió, compártela para que otros la vean y la reflexionen.